Ahí dice, ya, ya. Muy bien. Bien, buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo de donde estemos conectados. Pues es un gusto tener esta segunda sesión ya aquí del seminario de medieval. Ya después de que pues cayó, ¿verdad? El Teams la sesión pasada, de plano no nos sirvió como plataforma. Ya estamos acá, me parece que es una plataforma mucho más accesible y más fácil de usar para todos. Entonces, pues bueno, ya estamos acá precisamente para iniciar nuestra segunda sesión del seminario medieval, que corresponde a la segunda parte de la selección de la Ciudad de Dios de San Agustín, ¿sí? Que donde vamos a observar pues planteamientos ya del autor con respecto a los objetivos finales de la ciudad terrena y la ciudad celestial, combinado con ciertas características particulares, ¿verdad? De esta obra que se ve muy, si me permite la expresión, miscelánea, en cuanto que contiene varias cuestiones, no solo cuestiones teológicas, sino también tiene narraciones de milagros, tiene reflexiones incluso muy cuestiones de la naturaleza. Entonces es una obra bastante variada que ya lo iremos comentando. Entonces, bueno, pues antes de comenzar, quiero agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ramón Jiménez, que en un momento lo voy a presentar mucho más detalladamente en cuanto a su perfil y nuevamente agradecerle su presencia acá. Y antes quiero ahondar y abordar un poquito los temas que la sesión pasada no se pudieron escuchar por culpa del Teams. Eh, que no, en la grabación de plano yo la revisé y no se escuchaba nada. Entonces voy a ahondar un poquito en esos temas, añadí otras cuestiones muy breves para que justamente el doctor Ramón nos ilumine más con cuestiones místicas y todo eso. Pero bueno, para abordar un poquito y también recapitular lo que hablamos la sesión pasada y que nos ayude justo como a remover todo, porque con San Agustín sin duda alguna nos hace falta este tipo de cuestiones de regresar, de reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a iniciar precisamente con eso. Y déjenme a ver, ¿me pueden decir si ya se ve la pantalla? ¿Lo compartí? ¿Sí? Sí, sí Sí. se ve. Muchas gracias. Estamos presentando tu pantalla. Muy bien. A ver, pues es que, ¿cómo está esto? Permítanme porque esta no es exactamente la diapositiva. Ah, ya, es que estoy proyectando la imagen. No estaba proyectando la presentación. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Ahora sí ya está. Muy bien, ahora sí ya está la presentación. Bueno, entonces vamos a iniciar en la parte, les comento, en donde no se podía escuchar del todo bien, ¿sí? La sesión pasada entonces estábamos comentando pues características generales de la obra de San Agustín, de la Ciudad de Dios, hablé un poquito de la estructura de la Ciudad de Dios, por qué se escribe esta obra, ¿verdad? A partir de pues la invasión de los bárbaros a Roma, la caída, estas cuestiones en donde San Agustín le interesa justamente demostrar que la, pues sí, la destrucción de Roma, tanto a nivel moral como política y social, no se debe a los cristianos, sino a su propia sociedad, ¿no? Eso es lo que más que nada había comentado como parte de la cuestión de las obras, ¿no? Entonces, bueno, tenemos entonces esta cuestión de los tiempos, ajá, en esta obra que habíamos comentado justamente cuáles son los tiempos en la obra de San Agustín, ¿no? Es decir, plantea con respecto a el pensamiento mítico y oriental, más que nada piensa ese mítico en la cuestión romana, ¿sí? En su concepción del mundo, y también la oriental, donde observamos una cuestión del tiempo cíclica, es decir, esta cuestión de el renacer continuo de los elementos, la destrucción, pero el renacer continuo de las divinidades, de la tierra en general, ¿no? De la existencia. Y tenemos
más bien la propuesta de San Agustín es un tiempo histórico, es un tiempo finito que tiene un principio y un fin, porque el único ser que es realmente eterno, pues es Dios, ¿no? Él es el único que sí realmente tiene una eternidad como tal, y en ese sentido San Agustín pues va a plantear una diferencia con respecto al pensamiento mítico y oriental. Uh-huh. Y habíamos también comentado, esto es algo que no se escuchó ni se vio tampoco en la grabación pasada, que pues la historia como tal, ya vimos entonces que San Agustín sí piensa en una historia que tiene un inicio y un fin, ajá, una historia lineal. Entonces, esta historia precisamente de la humanidad va a estar regida pues por la providencia y la gracia divina, ¿no? Eh, es decir, hay que entender por providencialismo esta idea de la consideración de Dios como un ser supremo, quien va a proveer tal cual la existencia, la vida, y sin él la historia no tiene sentido alguno, ¿sí? A eso nos entendemos con providencialismo. Y en esta cuestión, sí, Dios es, digamos, ese ser central, ajá, como tal, pero el humano tiene libre albedrío al final de cuentas. Y esto es algo que voy a recalcar un poquito más adelante, y es muy importante porque es lo que se debe a que el humano decida a qué ciudad va a pertenecer y a quién le va a decidir entregar su amor como tal, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión muy importante, entender que la historia para sanar tiene estas dos vertientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la cuestión de los dos amores, ¿sí? En este momento, es decir, por un lado tenemos a Satanás y sus ángeles que se amaban a sí mismos hasta el desprecio de Dios, ¿no? Esa cuestión de la soberbia, que acuérdense que es justamente la que provoca la expulsión del ángel de Satanás, ¿sí? Hacia el infierno, por precisamente ese amor a sí mismos que tienen. En contraste, tenemos a los ángeles que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos. Es decir, ese amor que tienen a Dios se lo entregan por completo en una idea de amor entregado hacia el ente divino más importante al grado de despreciarse a sí mismos. Es una completa diferencia con respecto a lo que pasa con Satanás y sus ángeles que preferían idolatrarse y llamarse a ellos mismos como tal. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos precisamente esta idea de la historia en San Agustín, observada a partir pues, de la providencia y las gracias divinas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a observar que San Agustín plantea, como ya les había mencionado, dos ciudades a partir de dos amores muy distintos, ¿no? Tenemos la ciudad de Dios, la ciudad que es celeste o también conocida como la Jerusalén celeste y que va a estar caracterizada pues precisamente por el amor a Dios, ¿no? La humildad también hacia Dios, pero también existe un temor hacia esta divinidad, ¿no? Tenemos precisamente esta ciudad que ya les he mencionado, tiene digamos, este contexto celestial, ajá, que por tanto, pues es una ciudad eterna, con felicidad y amor a la verdad, ¿no? Una vez ya que se haga el juicio final, va a ser una ciudad eterna. Y por tanto, su fin es la dicha, como ya les he mencionado, eterna, así como la vida con Dios y en el cielo como tal, ¿no? Contemplando a Dios, eso va a ser algo que vamos a observar precisamente ya en las siguientes sesiones con las místicas medievales, esa contemplación divina, y en el cielo como tal, en ese espacio máximo de gozo al lado de Dios, ¿no? Tenemos también que San Agustín planteaba que Abel es precisamente el fundador de esta ciudad de Dios por su grado de humildad, ajá, ya dentro en el plano terrenal. Y bueno, hay que también no olvidar que esta ciudad celestial en el plano de San Agustín coexiste digamos, en lo terrenal, en lo humano, ¿sí? Es una ciudad peregrina, en tanto que está coexistiendo y conviviendo con la ciudad terrenal, ¿sí? Y ya será hasta que Dios haga el juicio final cuando se desprenda completamente de la ciudad terrena y esté en su estado eterno, como lo menciono ahí, en una dicha eterna al lado de Dios, ¿no? Entonces tenemos por un lado este primer amor hacia Dios
que corresponde a la ciudad divina, ¿no? Y por otro lado teníamos la ciudad terrena, la ciudad también conocida como del diablo o la Babilonia terrena, ajá, donde de acuerdo con San Agustín, precisamente vamos a tener varias características. Es decir, sobre todo la soberbia, que es lo que ya les había comentado, ese amor propio de los humanos, amor propio que desprecia al mismo Dios, ¿no? Y una ansia de poder y gloria en esta ciudad que vamos a observar, que es donde precisamente coexiste todo lo terrenal, todo lo que no es eterno. Su fin es la pena eterna, en ese sentido sí es, en cuanto al castigo, y una vida sin Dios, ¿no? San Agustín nos decía ya que Caín es precisamente el que funda esta ciudad aquí en el plano terrestre por la soberbia, por el asesinato a su hermano, funda esta ciudad terrena y menciona también San Agustín que aunque no somos hijos directos de Caín, es decir, en tanto que las posteriores descendencias, podemos renacer en la ciudad de Dios. Esto es algo muy importante que quiero profundizar. Ambas ciudades están entremezcladas en el mundo, como les acabo de mencionar, ¿sí? Ambas coexisten. Y por tanto, acuérdense que San Agustín menciona que Dios da libre albedrío al humano, es decir, esa posibilidad de elegir. Ajá. Entonces, en ese sentido, el humano puede pasar de una ciudad a la otra, puede pasar de, justamente, por ejemplo, de la terrena a la celestial, precisamente por este valor y respeto que tiene Dios por la libertad del humano. Uh-huh. Esa cuestión de que puedan pasar de una a otra, eso se va a acabar hasta que ya llegue el juicio final y Dios desprenda ya las ciudades, una enviándola al infierno, que es esta la terrena, y otra enviándola al paraíso. Ahí ya no va a haber posibilidad de cambio de que el humano pueda pasar de una a otra. Uh-huh. En lo terrenal, cuando existen estas dos en el ámbito humano, aquí en el mundo, ahí sí se puede dar ese cambio. ¿Sí? Muy bien. Ya para ir justo finalizando en esta cuestión, solamente algunos añadidos más con respecto a estas situaciones. Ya les he dicho que las finalidades de las dos ciudades, pues es prácticamente la condena, por un lado, pero también el goce eterno al lado de Dios, ¿no? Las dos ciudades pues, también buscan la paz, pero la ciudad terrena busca una paz temporal, ¿sí? Mientras que la celestial va a buscar una paz eterna, que no tiene fin, al lado de Dios. Bien, y como ya lo había mencionado al inicio, pues el fin de la historia y del hombre precisamente es alcanzar la eternidad con Dios una vez ya superada la temporalidad. ¿Con qué me refiero con temporalidad? Con esta coexistencia de las dos ciudades en el plano del mundo, en el plano de la existencia que tiene un principio y un fin. Cuando Dios haga ya el juicio final, ahí es cuando se van a desprender. Y precisamente el fin de la historia y del humano es precisamente alcanzar esa eternidad con Dios, ¿no? Cuando ya se haya acabado la coexistencia de estas dos ciudades en el mundo. ¿Bien? ¿Y cómo se alcanza entonces la eternidad con Dios? ¿De qué manera? Bueno, con esto precisamente quiero finalizar, precisamente a través de este planteamiento muy interesante que hace San Agustín con la situación de los tres amores. ¿Sí? ¿A qué se refiere San Agustín con estos tres amores? Pues bueno, tenemos que San Agustín menciona que por un lado debe existir, aquí está señalado en este primer espacio del círculo, un amor de sí mismo, es decir, como humano, un amor hacia uno mismo, en donde también existe el amor a Dios, ¿no? Porque precisamente es solamente Dios el único capaz de dar felicidad al alma, ¿sí? Entonces, esa es una forma, un tipo de amor que expresa San Agustín, ese amor hacia uno mismo, y donde tiene que existir es el amor a Dios, lo que habíamos observado en Los Ángeles, por ejemplo, en la ciudad celestial, el amor hacia Dios, hacia uno mismo, ¿no? Luego tenemos el amor al prójimo, que eso es algo que constantemente lo reitera el cristianismo, el amor al prójimo, porque precisamente hay que procurar que también el prójimo ame a Dios como tal, ¿no? Esa, digamos, misión que se debe tener de que el prójimo ame también a Dios en su existencia. Y por último está el amor a Dios en sí, ¿sí? Como tal, como ese ser
supremo, el sumo bien, que es Dios, y el sumo amor, que es Dios, ¿no? Eso es precisamente, digamos, la parte más alta en la jerarquía del amor, es precisamente Dios como último fin. Entonces tenemos estos tres amores. Por una parte está este amor de sí mismo, el que ama, ¿sí? El amor del prójimo, lo que se ama también a la otra persona. Y por último tenemos a Dios, ¿no? El amor a Dios como último escalón, digamos, de esta situación. Entonces, bueno, tenemos precisamente estas características que quiero reiterar en la propuesta de San Agustín con respecto a las dos ciudades, al amor, porque esto será muy importante para ya luego pasar con las místicas y cómo hay una propuesta de ellas en el amor a Dios a través de diferentes expresiones, ¿no? Entonces, pues bueno, esta situación. Y ahora sí, ya observado esto, quiero darle ahora sí la palabra a nuestro invitado, que es precisamente el doctor Ramón Jiménez. Nuevamente, Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a presentarte de manera más directa. Pues bueno, Ramón Jiménez, el doctor Ramón Jiménez Gómez, pues precisamente es licenciado, maestro y doctor en historia por la UNAM. ¿Sí? Actualmente está haciendo una investigación postdoctoral en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y también es profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. ¿Sí? También forma parte de los seminarios de historia de las creencias y prácticas religiosas, siglos XVI y XVIII, que forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y del Seminario de Investigación en Historia Moderna de América, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid. Eh, pues precisamente el doctor Ramón cuenta con varias publicaciones sobre la historia de la Iglesia y la religiosidad de Nueva España. Por ejemplo, ha coordinado con Gisela von Goswesser y María Fernanda Mora el libro Devociones religiosas en México y Perú, siglos XVI y XVIII, publicado por el Instituto de Histórica de la UNAM, y el libro Creencias, Prácticas y Discursos en torno a la muerte en Nueva España, que pues va a salir próximamente. Entonces, como verán, tenemos a un gran invitado, a alguien que precisamente se ha especializado bastante en las cuestiones religiosas, en la mística. Y pues de nueva cuenta, muchísimas gracias Ramón por aceptar la invitación. Estamos aquí para escucharte. Seguramente habrá un gran diálogo contigo, con los miembros pertenecientes del seminario y te escuchamos con mucho gusto. No, muchas gracias al maestro Clemente Sánchez por la invitación, a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Cuando me comentó sobre este seminario, a mí me gustó bastante porque, bueno, uno de mis pasiones que he estado estudiando desde hace un tiempo es el tema de la mística, y creo que San Agustín justo es uno de los pilares que a veces se deja un poco de lado, porque claro, hay autores más famosos como el propio Plotino o ya autores posteriores como los que ustedes van a revisar, pero creo que San Agustín es interesante no solo porque sí aporta este conocimiento de la mística, sino también porque mucha de su teología, de su filosofía, de su pensamiento es la base de alguna manera para entender este fenómeno, y por supuesto que todas las distintas corrientes que se van a desarrollar en los siguientes siglos. Quisiera comenzar esta breve charla que quiero tener con ustedes en torno a San Agustín e irlo vinculando más hacia la mística. De alguna manera, empezando con algunas reflexiones generales que creo que pueden ayudar. Disculpen si me voy un poquito hacia atrás, ¿no? Pero creo que es importante también contextualizar un poco el pensamiento de San Agustín, sobre todo de estos dos últimos libros con los que cierra su ciudad. Y me gustaría empezar, ahorita se está compartiendo la pantalla. Sí, estamos bien. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Ok. Justo con esta pintura que es de Martín de Vos, que es de principios del siglo XVI, que justamente retrata ese juicio final que ustedes tuvieron oportunidad de leer, que describe un poco cuál es el fin de estas dos ciudades, ¿no? En principio podríamos
pensar que esto con la mística no se relaciona tanto, pero vamos a ver que sí, y vamos a tratar de dar un poco esta explicación y por supuesto ya en la sesión de las preguntas, de la discusión, podemos ahondar en ello. Creo que es importante señalar de entrada que muchas veces la religiosidad que nosotros conocemos hoy en día y la que va a privar del siglo XVI en adelante, sobre todo pensando en 1540, cuando empieza este contexto del Concilio de Trento, se piensa más en la muerte que sigue después del fallecimiento de una persona. Es decir, el juicio, algunos autores como Philippe Aguier hablan de un juicio particular, ¿no? Es decir, el juicio que tiene lugar inmediatamente después de que fallece la persona. Sin embargo, pensemos que durante toda la Edad Media esto no era así. No hay una concepción de un juicio próximo, sino que en realidad el juicio del que hablan todos estos autores o del que van a estar tratando es el juicio que va a venir al final de los tiempos. De tal suerte que esta sería una de las últimas pinturas donde se retrata justo este juicio. Si ustedes tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, en nuestra pintura virreinal, vean las pinturas del juicio final, se darán cuenta que son poquitas y la mayoría de ellas están datadas en el siglo XVI. Después de ese siglo, en realidad las pinturas que ustedes van a ver tienen que ver más justo con este juicio posterior al fallecimiento de una persona. ¿No? En la literatura espiritual de la época se le conoce como ars moriendi, porque tiene que ver justo con el último momento que tiene la persona para arrepentirse, ¿no? Y aquí creo que es importante porque esta idea del juicio final que va a estar presente a lo largo de todos estos siglos medievales y que va a terminar justo en el siglo XVI, cuando se le va a dar mayor peso al otro juicio, tiene que ver justamente con esta teología de San Agustín. Y ustedes habrán tenido la oportunidad justo de ver que en el juicio prácticamente es el meollo o el hilo conductor de todo el asunto, porque las dos ciudades, tanto la terrenal como la celestial, no se explican sin la existencia de este momento culmen, ¿no? Entonces, creo que es importante tenerlo en mente para ahora que hagamos la exposición, que este juicio es el que de alguna manera va a normar toda la información que vamos a estar viendo. Por otra parte, ya lo comentaba hace un momento el maestro Clemente, la mística particularmente se entiende a través del amor, el amor que le tiene la persona a Dios, a Cristo, y es ese amor que trasciende toda esencia, todo tiempo, todo momento. Sin ese amor no se entiende la mística, ¿no? Y sin ese amor a Dios no se puede entender todo este pensamiento que va a regir hasta el siglo XVII, XVIII, que es cuando la mística va a empezar no a decaer, sino más bien a transformarse hacia otra cosa. Pero pensemos que desde que la mística surge hasta esta transformación en el XVIII, todas las expresiones en torno a ella tienen que ver con el amor. Y es un amor recíproco, ¿no? No solamente es el amor que le profesa el místico o la persona a Dios, sino es el amor que también Dios le profesa hacia ella, ¿no? Cuando el místico no recibe el amor de manera recíproca, entonces no podemos hablar de una experiencia mística. Y esto al final del día es una gracia. San Agustín habla un poco al respecto, lo voy a tratar un poquito más adelante con detenimiento, pero quisiera partir justo de esta noción. Ustedes vean todas las obras de literatura mística, vean todas las pinturas o esculturas, como en este caso, ¿no? Las místicas medievales prácticamente es el mejor ejemplo de ello, que tiene que ver con el amor y hay una gran cantidad de simbolismos. Por ejemplo, aquí vean ustedes Cristo bajando de la cruz, ¿no? Abrazando a esta santa muy conocida, Santa Lutgarda, o Santa Gertrudis la Magna, que está intercambiando su corazón con el de Cristo, ¿no? Que son simbolismos justo de este amor que se tienen entre ellos. Entonces, la mística no se puede entender sin ese amor. Entonces, estas dos ideas del juicio final
y de la mística como esencia del amor, que van a estar presentes en este imaginario durante muchos siglos, parten justo del pensamiento de San Agustín. Y por eso es importante revisar esta obra, ¿no? La ciudad de Dios, algunas otras que también, si les interesa, podríamos profundizar en ellas. Las propias confesiones de San Agustín son, además de que es una literatura muy interesante y muy agradable de leer, también tiene elementos que valdría la pena considerar. Pero bueno, antes de empezar en ello, quisiera hablar un poco sobre situarnos en este contexto y por eso les decía que ustedes disculparán que me regrese un poquito en el tiempo, pero si ustedes vieron algunas de los capítulos de la Ciudad de Dios, San Agustín siempre se está remitiendo a su horizonte, tanto el que está viviendo en ese momento, como a la historia y a las distintas filosofías orientales y helenísticas que están alrededor de él. Y creo que es importante tenerlas en cuenta porque a partir de ahí podemos comprender más su pensamiento. Pensemos que San Agustín, ¿no? Que está en el norte de África, está inserto en todo este mar Mediterráneo, en todo este horizonte del Imperio Romano, ya le toca justo la parte final, pero todavía se mantenía. Y si nos regresamos un poco en el tiempo, cuando surge el cristianismo, cuando en realidad está comenzando la época del Imperio Romano, eh, nosotros ponemos un mapa, sobre todo donde surge el cristianismo, y nos damos cuenta que es un crisol de culturas, ¿no? Y el propio cristianismo y la propia filosofía cristiana y por supuesto la mística va a estar influenciada por todos estos pensamientos, corrientes, doctrinas que están alrededor de este universo. Piensen ustedes que en Grecia está la filosofía helenística en un momento de esplendor, pero también está el Medio Oriente, donde conviven distintas religiones, distintas tradiciones filosóficas, y a través de los canales del Imperio Romano también podemos ver cómo influye otro tipo de pensamiento que inclusive viene de lo que hoy sería Irak, de lo que sería Afganistán, que era todavía algunos resquicios del Imperio Persa, ¿no? Y esta doctrina o esta serie de doctrinas van a enriquecer muy bien este horizonte. Y en ese sentido, creo que cuando vemos a San Agustín, hay que ver estas influencias que están presentes en él, no solo en su pensamiento, sino en el cristianismo en general. Y yo aquí podía compartirles algunas de ellas que me parecen importantes, ¿no? Por un lado, el zoroastrismo, que es una religión que viene justo de este Medio Oriente y que los romanos apreciaban bastante, donde se tiene una devoción especial a un dios solar llamado Mitra, ¿no? Y que también a un dios supremo llamado Ahura Mazda, que es un ser increado, ¿no? Esta noción de increado es importante porque vean ustedes que el dios del cristianismo tiene estas mismas características, porque es un dios increado y que a su vez crea todo lo material. San Agustín también habla muchas veces del gnosticismo, ¿no? De esta corriente que también está presente en esta región. Y el gnosticismo es muy importante porque entiende al mundo como un mundo dual, ¿no? Como un mundo donde hay que dividir la parte material, en donde se encontraría el cuerpo, y es algo negativo, y luego como algo positivo la otra parte, que es la parte espiritual, ¿no? Entonces es un mundo enfrentado. Pensemos que del gnosticismo también deriva otra religión muy conocida en aquella época que se llamaba el maniqueísmo. De hecho, San Agustín, antes de ser cristiano, estuvo un tiempo con los maniqueos, ¿no? Y muchas veces, si ustedes analizan con calma sus discursos, verán que él se refiere a estas religiones y justamente por eso es una de las razones que se acerca al cristianismo diciendo, yo era muy devoto del gnosticismo y del maniqueísmo, pero al final el que me convenció más fue el cristianismo, porque el cristianismo, a diferencia del gnosticismo, no distingue esta diferencia entre la materia y el espíritu como cosas positivas y negativas. Claro, la carne, el cuerpo, por supuesto que pueden llevar a la persona hacia la condenación, la ciudad terrenal nuevamente, pero al final también nos podemos valer del cuerpo para alcanzar esa salvación, ¿no? A diferencia de estas otras religiones como el gnosticismo, que sí niegan esta parte material, ¿no? Y el gnosticismo también habla de algo muy importante, que es la salvación
y esa salvación se puede lograr a través del conocimiento, pero de un conocimiento sobre lo divino. Y ese conocimiento sobre lo divino es lo que le va a permitir al hombre escapar de este mundo terrenal, de este mundo negativo, hacia un lugar superior, ¿no? Eso también va a ser importante porque va a ser una de las influencias en San Agustín y cómo a partir de ahí va a interpretar el cristianismo. Por otra parte, también es fundamental tener en cuenta que en ese momento todavía siguen presentes las religiones de los misterios, ¿no? Estas religiones que tienen que ver más con los oráculos, con la predicción del futuro, y esto era muy usual en el mundo egipcio y en el mundo helenístico, ¿no? El famoso oráculo de Delfos, pero también está la diosa Isis en el caso de Egipto, y que si ustedes recordarán, San Agustín los menciona en varios fragmentos de su obra. Y de hecho aquí es algo tan importante que la palabra mística en realidad deriva de estas religiones de los misterios, porque mística viene de místicos, que literal es eso, es un misterio, es algo que no se puede conocer en un primer momento, ¿no? Y que los misterios, como su nombre lo dice, solamente pueden ser descifrados o conocidos por aquellas personas iniciadas. San Agustín también pensará que esto será para los iniciados, solo que él no le dirá con este nombre, sino le llamará predestinados, ¿no? Que también es un vocablo que él utiliza mucho y que creo que será importante discutir en la sesión de hoy. Y finalmente, junto con las religiones de los misterios, están estas corrientes filosóficas del mundo helenístico, ¿no? San Agustín también todo el tiempo está hablando de muchas de ellas, inclusive en capítulos anteriores, antes de que hable propiamente de la ciudad de Dios. Habla un poco sobre el neoplatonismo, sobre sus juicios de valor, sobre cuáles de estas doctrinas cree que son mejores, y termina alabando un poco más al neoplatonismo. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, todas estas corrientes San Agustín las conoce porque se formó en ellas, porque pensemos que él como obispo, como clérigo, como un hombre letrado de su época, conoció todas las doctrinas de estas corrientes filosóficas, como por ejemplo el estoicismo, el epicureísmo, el pitagorismo, ¿no? Etcétera. Y de todas estas corrientes hay puntos en común que son muy interesantes y que vale la pena traer a colación, como es la noción del alma, como es la noción de los sentidos, como es la noción de la emanación, ¿no? La trascendencia de un Dios superior. Pensemos que Platón y Aristóteles y en general muchos de estos pensadores nunca dejaron de ser politeístas, sí tenían la concepción de que había varios dioses, pero ya partían de la concepción de que quizá podía haber un Dios superior a todos ellos, ¿no? Claro, San Agustín cuando lee esto, él termina diciendo, no, como no tenían esa iluminación de la gracia todavía, no reconocían que ese Dios supremo era nuestro Dios de los cristianos, ¿no? Pero recalca que ya estos pensadores, y por eso dice que es lícito citarlos y acercarse a su pensamiento, porque ya tenían un poco estas nociones. Vamos a retomar algunas de ellas más adelante, que creo que vale la pena señalar. Y bueno, por supuesto que además de estas nociones que están presentes en su horizonte, también hay que tener en cuenta que el mismo cristianismo ya para este siglo V ya está un poco más sistematizado, ya está un poco más elaborado, sobre todo en el tema de las doctrinas, y él va a traer a colación muchas de ellas para ampliarlas, para reflexionarlas, para profundizarlas. Llevándolo más al tema de la mística, que es el que nos interesa un poco más, aquí también les pongo algunos principios que yo creo que son los más interesantes, que recalca el cristianismo como esencia de su religión, sin las cuales otra vez no podríamos entender el tema de la mística, ¿no? Pensemos que el cristianismo, como señalaba hace un momento el maestro Clemente, es una doctrina basada en el amor, ¿no? A diferencia del judaísmo del Antiguo Testamento, donde es un Dios un poco más vengativo, un Dios un poco más estricto, ¿no? Más iracundo, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que está predicando el cristianismo, es un Dios amoroso, que ama a sus criaturas y que por lo tanto la mejor manera de corresponderle ese amor es amándolo a él y amando al prójimo, ¿no? Pensemos que el prójimo al final es un espejo
de Dios. Está la figura de un mediador que es Cristo, ¿no? Que es un Cristo que además es un Dios encarnado, es un Dios que se ha hecho carne y que vive entre las personas. Y esto es fundamental porque de ahí San Agustín va a tomar esta idea y la va a defender a capa y espada en todo momento contra el maniqueísmo o contra el gnosticismo, porque dirá, ya ven, si Dios se quiso hacer hombre, no puede ser del todo malo esta carne, ¿no? Este cuerpo que al final en el juicio va también a resucitar, ¿no? Frente a lo que pensaban estas otras doctrinas de pensamiento. Y Cristo, por supuesto, va a ser el camino, va a ser para los cristianos, va a ser la mejor vereda, ¿no? Para llegar a Dios y, por supuesto, a su conocimiento. Aquí también va a ser importantísimo la idea de la ascética, la idea de un martirio para el mundo. No solo se es mártir muriendo por Cristo durante estas persecuciones que hay contra los cristianos, sino que el ser humano puede elegir morir para el mundo llevando una vida más ascética, es decir, una vida de mayor dominación de los sentidos del cuerpo mismo, ¿no? También va a ser fundamental la doctrina paulista, es decir, la de San Pablo, que también pensemos que San Pablo es un personaje muy interesante porque es un cristiano, pero que originalmente era judío y que además había sido o formado parte de la burguesía romana, por lo tanto estaba influenciado por todo este conocimiento del que hemos estado hablando, ¿no? De las distintas corrientes filosóficas. Y San Pablo va a ser una cuestión muy importante que va a diferenciar entre el alma, al que llama psique, y el espíritu, que va a llamar neuma, ¿no? Y él también va a estar influenciado por este platonismo del que vamos a hablar con mayor detalle en un momento. Y por supuesto, la idea de la Trinidad, ¿no? San Agustín siempre es uno de los grandes defensores de este dogma, muy extraño para la mayoría de sus coetáneos, sobre todo para los que no eran cristianos, porque decían, ¿cómo puede ser que un Dios esté formado por tres personas distintas? No son tres dioses, es un mismo Dios, pero encarnado en tres personas diferentes, ¿no? Es una idea que es novedosa e inclusive irracional para muchos de los romanos que no son cristianos. Por lo tanto, San Agustín inclusive tiene un libro específicamente donde aborda este tema, ¿no? Él utiliza mucho esta noción griega del homoousios o homousía, que quiere decir la misma esencia, ¿no? Es un Dios dividido en tres personas distintas, pero es la misma esencia. Y si bien tenemos al Padre y tenemos al Hijo, también hay un elemento allí muy importante que es el Espíritu Santo, que va a definir como un espíritu de amor, ¿no? Que de ahí viene también la palabra caritas, el que es caridad. Esta cuestión es fundamental porque es lo que va a, de alguna manera, no solo normar el pensamiento agustino, sino, como vamos a ver más adelante, el pensamiento mismo de la mística. Y también, nuevamente, recalcar que es una religión mesiánica, es decir, está esperando la segunda venida del Mesías, y apocalíptica, ¿no? Que está también pensando que el fin de los tiempos no está tan lejano como uno podría pensar, ¿no? Y estas ideas van a estar presentes en todo el horizonte medieval. Pasemos, bueno, ahora a ir relacionando un poco el tema de la mística con la obra agustiniana. Como les comentaba hace un momento, el tema de la mística es un tema interesante porque viene de los misterios helenísticos, de los misterios griegos o de los misterios egipcios. Si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de leer un poco sobre los oráculos de Delfos o los oráculos de Isis, recordarán que en estos oráculos no todas las personas van a tener respuesta por parte de la divinidad, sino solamente son aquellas personas que están iniciadas. La mística va a ser muy similar, ¿no? La mística, ya un poco llevándolo al terreno del cristianismo, va a surgir en el siglo III después de Cristo, es decir, un siglo antes del nacimiento de San Agustín y de que él empiece a elaborar su obra. Y esa mística va a partir de los trabajos de Orígenes, que también es un pensador cristiano muy interesante, que justo va
a desarrollarse en esta región geográfica de la que hemos estado hablando, que tiene influencias del mundo judaico y también tiene estas influencias de las que hemos estado haciendo particular énfasis. Y esta mística va a beber de una doctrina en específico, que es el neoplatonismo de Plotino, y es de la que quisiera también señalarles un poco. Y Plotino va a ser el enlace entre esta noción de mística y San Agustín. Antes de entrar, quisiera también dejar un poco en claro que la mística, desde su surgimiento en el siglo III después de Cristo y hasta que va a transformarse en el siglo XVIII, es decir, vean, es un mundo, ¿no? Toda la antigüedad tardía, la Edad Media y lo que llamaríamos nosotros Edad Moderna o para el caso hispánico los siglos de oro, la mística siempre va a tener un solo objetivo, que es la unión del alma con Dios, una unión que se da en la tierra, porque esa unión no puede ser perfecta hasta que el alma, por supuesto, resucite, ¿no? Pero en la tierra sí se puede dar esa unión, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea de manera temporal, el alma sí se puede unir con Dios, ¿no? Eso es la mística. La mística es una gracia que solo algunas personas tienen, y esa gracia consiste justamente en eso, de que el alma de la persona se pueda unir con Dios en la tierra, aunque sea por un breve instante, aunque no dure mucho el tiempo que el místico quisiera o deseara que durara más tiempo, ¿no? Porque también muchos de los autores van a decir como el cuerpo del hombre es imperfecto, pues esa unión obviamente no la aguantaría durante mucho tiempo y la persona podría morir, ¿no? Entonces es una unión imperfecta, pero posible en vida de la persona, ¿no? Eso es la mística. Muchas veces para tratar de diferenciar si una obra es mística o religiosa en general, tiene que ver con este objetivo. Si la persona tiene ese deseo profundo de que su alma se una con Dios, entonces estamos hablando de una obra mística. Si no, estaríamos hablando de una obra religiosa, de una obra devocional, es decir, de cualquier otra cosa, ¿no? Pero para que haya mística tiene que haber ese deseo de que mi alma se una con Dios. Y para que eso se logre, como les digo, tiene que haber una gracia, es decir, un regalo, un don por parte de Dios. Si no existe ese regalo, no se va a poder dar esa unión mística, ¿no? Una persona puede decir, yo sí quiero que mi alma se una con Dios, pero si Dios no me da esa gracia, eso nunca va a suceder, ¿no? Hay lo voy a traer a colación más adelante para cerrar esta charla, pero hay una referencia muy bonita de Sor Juana, pasándonos ya al terreno novohispano, donde ella dijo, yo tenía el deseo de conocer mucho más de Dios y yo sabía que el mejor camino para ello es la mística, pero como Dios a mí no me dio esa gracia, como Dios no me dio a mí ese don, entonces tuve que buscar otro camino y ese otro camino fue el de las letras, ¿no? Porque yo sabía que no tenía esa gracia, ¿no? Porque todos los autores, tanto de este momento como en la Edad Media, como ya en los siglos de oro, van a tener siempre presente esto. La mística tiene que ser un regalo por parte de Dios hacia el hombre, si no, no se da esa unión. Pero esta mística, como les comentaba, viene de esta filosofía neoplatónica que ancla sus raíces en ese siglo III. Y San Agustín, si ustedes tuvieron la oportunidad de leer algunos de los capítulos, se dan cuenta que él discute todo el tiempo con el neoplatonismo. En términos generales, ¿qué plantea este neoplatonismo? ¿Y por qué San Agustín le interesa tanto para desarrollar su pensamiento? Bueno, Plotino lo que decía es que hay un bien supremo. Él no le llama a Dios, pero le llama un bien universal y de ese bien deriva toda la creación del mundo, ¿no? Entonces, hay un bien supremo y ese bien es inmaterial, es increado, es atemporal, ¿no? Es decir, siempre ha estado ahí, no fue creado por otra persona o por otra entidad, ¿no? Existe desde el principio de los tiempos y está regido por el bien, ¿no? Nosotros no lo podemos comprender porque trasciende todo espacio y todo tiempo, ¿no? Entonces, ese es el bien supremo. El bien supremo en algún momento, del bien supremo, perdón, en algún momento emanó
es decir, salió un pensamiento al que Plotino le llama nous, ¿no? ¿Qué es eso? Pensamiento o espíritu. Y en ese nous están todas las ideas del universo. Pero ojo, el bien no está creando el pensamiento, ¿no? Simplemente salió. Es como si del bien expulsara una parte, ¿no? Y quedara ahí plasmada. Y luego de ese pensamiento expulsa otra, ¿no? Emana otra cosa, que es el alma, es decir, la psique, ¿no? Entonces tenemos el bien supremo expulsa el pensamiento y el pensamiento expulsa el alma, ¿no? Ese es el pensamiento neoplatónico. Y luego, esta alma va a componerse de dos partes. Una parte quiere regresar al bien supremo, ¿no? Como que va a tratar de regresar a su origen prístino, pero otra parte del alma se va a empezar a identificar más con el mundo sensible, ¿no? Entonces, el alma como que siempre va a estar en una dicotomía entre regreso a mi origen, al bien supremo, o mejor me voy más hacia la parte terrenal, hacia la parte material, ¿no? Entonces, lo que dice Plotino es que el alma de las personas está identificada más con esta psique que está tendiendo hacia la parte material. Y la única manera de que nosotros podamos trascender es recordando que venimos de ese bien supremo. Y nuestra alma tiene que olvidarse de este mundo material para poder regresar a ese bien supremo, ¿no? Mientras no hagamos eso, nuestra alma va a estar reencarnando constantemente en otras personas o inclusive en algunas bestias, ¿no? Y solo hasta que nosotros nos olvidemos por completo de este mundo terrenal, y para eso va a ser importante la ascética, ¿no? Es decir, el dominio de las pasiones del cuerpo, etcétera, es cuando nuestra alma por fin va a regresar con el bien supremo y se va a unir a él nuevamente, ¿no? Esa es la doctrina en términos generales del neoplatonismo. Cuando los cristianos ven esto, y alguien como San Agustín ve esto, dice, claro, es que Plotino ya tenía en su noción esta cuestión de la Trinidad, porque ese bien supremo es Dios Padre. Después viene el nous, el pensamiento, ese es Cristo. Y la psique es el Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo también sale el alma de nosotros que va a estar luchando entre llegar a ese bien supremo o quedarnos en el plano terrenal, ¿no? Y el alma de las personas va a estar compuesta de dos partes, de una que va a tender justo a ese bien supremo, a Dios, que es lo que le va a llamar espíritu, ¿no? Y el alma normal, que es lo que nos permite estar en este mundo. Sin embargo, a diferencia de Plotino, los cristianos y sobre todo San Agustín, ustedes vean los capítulos previos a estos últimos libros que leyeron en esta ocasión, recalca mucho que dice, a mí me gusta mucho la noción de Plotino y creo que el neoplatonismo es de las filosofías que más se acercaron a la verdad revelada, que es la verdad de nosotros los cristianos. Pero algo que le critica es que para Plotino el alma sí tiene que desprenderse del cuerpo porque ve al cuerpo como algo negativo, ¿no? Porque solo de esa manera va a regresar ese bien supremo. Pero San Agustín dice, no, el cuerpo está unido al alma porque el ser humano está compuesto de alma, de espíritu y cuerpo. Y si nos desentendemos de una, vamos a quedar de una manera incompletos. Entonces, sí necesitamos del cuerpo y por eso también critica esta parte del neoplatonismo y de todas estas ideas que hemos estado hablando, ¿no? Ahora bien, con respecto a la mística, también en el neoplatonismo tiene su esencia. ¿Por qué? Porque vean ustedes nuevamente, dice, el alma tiene una parte que lo quiere acercar a Dios y otra que lo lleva más hacia el mundo terrenal. Entonces, el alma del místico, si tiene esa gracia, si tiene ese don del que hemos hablado, entonces tiene que cultivarlo para poder alcanzar ese bien supremo, ¿no? Esa meta. ¿Y cómo lo va a hacer? Un poco parecido al neoplatonismo, bueno, con una vida ascética, tratando de subir hacia ese bien supremo que ya en el cristianismo, por supuesto, es Dios y se va a materializar en esa unión.
¿no? Entonces, este pensamiento neoplatónico es muy importante en el cristianismo y en la filosofía de San Agustín, porque si ustedes se dan cuenta es la base, ¿no? De hecho, la mejor manera que tuvo San Agustín y muchos de estos teólogos cristianos, estos primeros padres de la iglesia, como así se le conoce, para explicar este misterio de la Trinidad, justo es a partir de este neoplatonismo, ¿no? Porque aquí encontraron también esas bases teóricas que resultan fundamentales. Bueno, en este regreso ahorita. Ahora bien, sobre el alma, que también creo que es importante tenerlo presente para poder entender más esta cuestión. También del neoplatonismo, lo que señala es que el alma que conforma a los seres humanos, como habíamos dicho, entonces tiene una parte más cargada a lo espiritual, que San Pablo y estos teólogos van a llamar espíritu, y uno más a lo terrenal, ¿no? Que trata de regresar al cuerpo, que trata de seguir más en el mundo material, ¿no? Pero pese a todo, el alma puede fungir como un espejo y ahí se puede reflejar la imagen divina. Porque otra vez bajo este concepto cristiano de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces el alma puede reflejar, ¿no? Esa imagen divina. Y por lo tanto, el alma es la morada de Dios, ¿no? Hay una parte muy bonita en San Agustín que él más bien explota en sus confesiones y no tanto en la ciudad de Dios. Es muy interesante porque él empieza diciendo, yo estuve buscando a Dios en todas partes y nunca lo encontré. Y cuando por fin lo hallé, me di cuenta que Dios moraba en mí. Porque para San Agustín, y de acuerdo a esta teología, Dios mora en el alma de las personas porque ahí es donde se puede reflejar. Entonces, cuando el místico quiere buscar a Dios, no lo va a buscar afuera, sino lo va a buscar adentro. Es como un viaje de introspección, ¿no? Porque va a tratar de llegar al fondo de su alma y ahí es donde va a suceder esa unión mística, ¿no? Otras dos cosas que también son fundamentales para tener en cuenta es los sentidos del alma y las potencias del alma, porque creo que esto es el meollo del asunto para entender la literatura mística que va a venir en los siglos posteriores y un poco también para entender el último libro de San Agustín, que es ya cuando las personas han resucitado en cuerpo y alma a esa nueva ciudad divina. Orígenes, ¿se acuerdan? Que es este autor que empezó a desarrollar toda esta teoría del misticismo, ya llevándolo al terreno cristiano, dijo, el alma tiene sentidos como nosotros los tenemos, ¿no? Entonces va a distinguir entre los sentidos del cuerpo y los sentidos del alma. Dice, así como nosotros tenemos vista, oído, tacto, ¿no? Olfato y gusto, el alma también tiene los mismos sentidos, pero estos operan de manera diferente, ¿no? De tal suerte que algunos autores van a decir, vio a Cristo con los ojos del alma o con los ojos de los sentidos corporales, para hacer esta distinción. Si estamos usando nuestros sentidos físicos o es el alma la que está usando sus sentidos, ¿no? Y para explicar esto dice lo siguiente, nosotros vemos un árbol, ¿no? Y para eso usamos nuestros ojos. Esos son los sentidos corporales. Pero si yo tengo una visión de Dios, si yo tengo una visión de Cristo, si yo tengo una visión de la Virgen, entonces no estoy usando mis ojos corporales. Es el alma que está usando sus ojos, ¿no? Claro, más allá de lo que podríamos nosotros considerar, lo que ellos están planteando es que a pesar de que lo estamos viendo con nuestros ojos, no es el sentido corporal el que está teniendo esta visión, sino que esa visión se está reflejando en el alma, ¿no? Y es así como nosotros la podemos percibir. Pero eso es lo que los autores hablan o dicen de los sentidos del alma, ¿no? Es decir, que son con esos sentidos del alma con los que está teniendo ese tipo de visiones. Y así como puede ver o tener conocimiento de una visión, también puede escuchar la voz de Dios, ¿no? Que en la época se conocía como locución divina,
y es con el oído del alma, puede experimentar unos olores, ¿no? Místicos de fragancia, también esos son el olfato del alma, ¿no? Etcétera. Es decir, distinguir los sentidos corporales de los sentidos espirituales. Y a esto San Agustín va a agregar un elemento más, que es el tema de las potencias del alma. Y esas potencias son fundamentales porque van a estar, como les comento, presentes en toda la literatura mística, que es memoria, entendimiento y sobre todo voluntad, ¿no? Y aquí quisiera hacer un pequeño comentario porque creo que es importante tenerlo en cuenta, que tiene que ver con la noción del conocimiento, cómo las personas conocían o decían conocer en esta tardoantigüedad, ¿no? O sobre todo en la Edad Media. Decimos entonces que San Agustín decía que el alma tiene memoria, entendimiento y voluntad. Pero además, el ser humano tiene algo que se conoce como inteligencia, ¿sí? E imaginación. San Agustín decía, cuando nosotros tenemos conocimiento de algo, ¿no? Sobre todo a través de los libros, eso llega a nuestro cerebro, ¿no? Pero eso tiene que ver más con la inteligencia, pero es una inteligencia del medio natural, ¿no? Del medio tangible, de lo que nosotros podemos conocer con nuestros sentidos, ¿no? Con nuestros sentidos corporales. Pero cuando nosotros queremos saber de cosas divinas, no nos sirven nuestros sentidos corporales, no nos sirve nuestra inteligencia. Tenemos que acudir a esas potencias del alma, a la memoria, al entendimiento y a la voluntad. Pero esa alma no está en nuestra cabeza, esa alma está en el corazón, porque desde este momento ya empieza a crearse esta noción de que el alma radica en el corazón, ¿no? Y no por nada, si ustedes ven, como en esta imagen del alma criada por Cristo, es a través del corazón, ¿no? Donde está tratando de acercarse a su creador, o estas primeras imágenes, porque el corazón no solamente es una expresión de amor, sino que también en este sentido es donde se empieza a pensar que ahí es donde radica el alma. Y por supuesto que ahí radican estas tres potencias: la memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria es con la que recordamos, el entendimiento es con lo que nosotros podemos contemplar y comprender estas cuestiones divinas. Pero ojo, esto no, como les decía, esto no está en la parte racional, sino que está en esta parte espiritual del alma. Y la voluntad, que es la más importante de todas, porque la voluntad es un poco como lo que seguramente ya habrán visto la sesión pasada, tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? Con la capacidad que tiene la persona de elegir ir por un camino o por el otro, ¿no? Entonces, recapitulando un poco lo que hemos estado viendo sobre el alma. El alma, de acuerdo con estas nociones cristianas que vienen del neoplatonismo, tienen dos partes. Una que tiende más hacia lo espiritual, que es el espíritu, y otra que tiende más hacia lo terrenal. El alma tiene sentidos al igual que los sentidos corporales. Y a eso hay que sumarle que tiene estas tres potencias: la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y con estos sentidos el alma puede conocer sobre todo aquello que no tiene que ver con el mundo natural, con el mundo terrenal, sino con el mundo más bien espiritual. Y para comprenderlo necesita de sus potencias, ¿no? De la memoria, del entendimiento y de la voluntad, ¿no? Y esto es fundamental porque el místico quiere que su alma se una con Dios. Entonces, al místico ya no le van a servir sus sentidos corporales. Siempre va a estar atribuyendo las visiones que tiene a estos sentidos del alma, y también esa comprensión solo se puede dar a través de sus potencias. Y el alma, desde este momento hasta prácticamente el siglo XVIII, se va a considerar que el alma mora en el corazón de las personas, y es ahí donde va a suceder este matrimonio místico, ¿no? Bueno,
Perdón que haya hecho esta digresión, pero creo que era importante tener en cuenta estos conceptos, estas anotaciones, porque a partir de ahí creo que podemos hacer más rica no solo la lectura de esta obra agustiniana, sino de todas las que ustedes van a tener oportunidad de estar revisando a lo largo de las próximas sesiones. Eh, Ahora bien, sobre la ciudad de Dios, sobre estos dos últimos libros que ustedes tuvieron la oportunidad de leer. Si ustedes recordarán, después de que viene este juicio final, ¿no? Esta segunda venida de Cristo, cuando ya han sido separados, ¿no? Los condenados de los salvos, hay una parte en la que San Agustín habla justamente de estos conceptos que hemos estado diciendo, de la gracia, de la salvación y de cómo las personas van a conocer o cómo van a ver a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que en el último, sobre todo ya para cerrar los capítulos, dice que los bienaventurados, ya cuando están en el cielo, van a ver, van a entender y van a comprender esa naturaleza divina, pero con esa inteligencia espiritual, no con la corporal, sino ya con esa inteligencia espiritual, que es con la que están viendo a Dios, ¿no? Ahora, esa inteligencia ya es perfecta porque ya han resucitado. Pero ¿cuál es el deseo del místico? El místico dice, yo sigo vivo, yo todavía no he resucitado, yo todavía no puedo contemplar de manera perfecta esa visión divina. Entonces me tengo que apoyar, ¿no? De estas inteligencias espirituales temporales. Pero otra vez, eso solo se puede dar a través de una gracia, a través de un don especial que Dios me lo está dando. Sin eso, yo no puedo acceder a ello, ¿no? Entonces, eso es importante porque la mística justo lo que permite es algo temporal en lo que llega ese momento final, ese momento en el cual la persona ya ha resucitado y entonces sí ya puede contemplar, ahora sí, de manera perfecta y puede entender la parte divina, ¿no? Entonces, bueno, aquí justo también les estaba recapitulando que la mística es esta gracia, es fundamental también para discernir, para comprender, y algo muy importante, la mística es una experiencia personal, es decir, cada persona que ha recibido esta gracia la va a vivir de manera diferente, ¿no? La va a experimentar de manera subjetiva. No hay dos místicas iguales y es inefable, es decir, no se puede expresar con palabras. Por eso muchos autores van a decir la única manera en la que yo puedo expresar este interés por unirme con Dios y este camino que yo he ido recorriendo es a través de la poesía o es a través de algunas obras con un lenguaje sublime que va más allá de la prosa, porque es la única manera en la que yo puedo describir este camino que he tratado de llevar, ¿no? Que he tratado de seguir para unirme directamente con Dios, ¿no? Y aquí también es algo muy importante porque este camino muchos lo van a expresar como un camino ascendente, ¿no? Desde el momento en el que empieza mi camino hasta llegar a la unión final y otros lo van a ver más bien como como un camino hacia el interior del alma. Y aquí San Agustín juega un papel fundamental porque San Agustín lo que habla tanto en su obra la ciudad de Dios como en otras que tiene, es que nuevamente como la unión se da en el interior del corazón, ¿no? Entonces es un viaje del alma hacia su esencia, ¿no? Hacia la parte más interior del mismo. Y ahí es donde sucede esa unión. Entonces, si le usáramos la terminología más del psicoanálisis, es un viaje introspectivo, ¿no? Es la mejor manera de poder llegar a esa unión, conociéndose y haciendo este viaje hacia el interior de mi propio ser, ¿no? Y para llegar a esa unión, los místicos posteriores van a hablar de distintas vías. Aquí no quisiera profundizar más porque ya lo verán en sus distintas lecturas, pero hablan de un camino que además tiene vías por los cuales va a ir transitando el alma, ¿no? Para llegar hasta la unión. Entonces, bueno, para ir recapitulizando y de alguna manera relacionándolo con esta obra, podemos decir que la mística surge en el cristianismo en el siglo III.
San Agustín es uno de los autores fundamentales que le va a dar una mayor cohesión y una mayor sistematización. La mística viene o bebe de todas estas influencias orientales, ¿no? Particularmente de la filosofía neoplatónica, porque el neoplatonismo justo hablaba de esta trascendencia y del deseo que tiene el alma, ¿no? De regresar al bien supremo que fue el origen de su existencia. La mística se ve como una gracia, es decir, como un don, como un regalo especial de Dios, ¿no? San Agustín aquí es un punto fundamental porque seguramente ya habrán visto o en las lecturas se habrán dado cuenta que San Agustín algo que le preocupa mucho es la cuestión del pecado original, porque en su época muchos teólogos o muchos escritores decían, no es posible que todas las personas nazcan con este pecado original, porque al final los únicos culpables, ¿no? Los que originaron esto, pues fueron Adán y Eva. Pero San Agustín dirá, no, ese pecado original es del cual todos nacemos con ese pecado, ¿no? Y es el que si no hubiera muerto y resucitado Cristo, entonces las personas no podrían salvarse, todas estarían condenadas al infierno, ¿no? Entonces ahí está una primera gracia, la gracia de poderse salvar gracias a este sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mística sería otra gracia que le otorga la divinidad a los hombres para que puedan en vida tener esta unión momentánea con Dios, ¿no? San Agustín también entonces desarrolla para entender esta cuestión de la mística el tema de las potencias, la memoria, el entendimiento y la voluntad y amplía esta doctrina de Orígenes que tenía que ver con los sentidos del alma, que es la manera en la que nosotros podemos conocer estas cuestiones espirituales y diferenciarlas un poco de los sentidos corporales, ¿no? Y la mística, como decimos, es un don, pero es un don momentáneo, porque ese sucede en vida de la persona. Cuando la persona ya puede conocer, ahora sí, la manifestación de Dios, puede contemplarlo con todas las características, con toda su esencia, es hasta la resurrección, ¿no? Y en tiempos de San Agustín, esa resurrección solo se iba a dar hasta el juicio final, ¿no? Porque, como les comentaba al inicio de la charla, ahora, y de alguna manera esto es herencia del siglo XVI en adelante, muchas veces las personas piensan que la resurrección viene inmediatamente después de la muerte de la persona, ¿no? En la época esto no era así. Se pensaba que cuando una persona moría, literal moría y su alma permanecía en ese medio, en el cuerpo, y no podía resucitar hasta este momento, ¿no? Hasta el final de los tiempos. Igualmente para las personas condenadas. Entonces, hasta este momento final es cuando ahora sí el alma va a llegar al paraíso y puede unirse de manera perfecta, puede contemplar de manera perfecta a Dios y todos los misterios divinos. Mientras tanto, lo único que puede hacer, y si tiene esa gracia, si tiene Dios, ese don de Dios, perdón, es a través de esta mística, ¿no? Entonces, eso es fundamental porque la mística es algo temporal y ya la visión beatífica de manera contundente, de manera perfecta y ahora sí eterna, va a ser hasta la resurrección de los últimos tiempos. Por supuesto que los condenados van a privarse de esa visión, de esa contemplación, y es lo que se conoce como la pena de daño, ¿no? San Agustín, ustedes recordarán, habla de que sí, por un lado está el tormento que sufren los cuerpos de los condenados, ¿no? Pero el peor de los tormentos que tiene una persona en el infierno es esa incapacidad de poder unirse a Dios, de poderlo contemplar, de poderlo ver, ¿no? Esa ausencia de Dios es lo que más le pesa a los condenados en el infierno, a diferencia de los que sí lo están viviendo, gozando todo el tiempo, que son los que resucitaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde de alguna manera se explica este final de las dos ciudades, ¿no? Los que se quedan en la ciudad terrena no van a tener este don, esta gracia, los que forman parte de la ciudad de Dios, de la ciudad espiritual, la van a tener al final, pero algunas personas de esa ciudad en el camino pueden experimentarla momentáneamente a través de este don de la mística.
Entonces, aquí quisiera detenerme un momento para, bueno, señalarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, para poder ampliarlo, irlo relacionando con las lecturas. Ah, ya. ¿Me escucho, verdad? Sí, Clemente, sí te Muy escuchamos. Eh, antes que todo, nuevamente muchísimas gracias, Ramón, por esta explicación tan pormenorizada, tan detallada de San Agustín, de sus influencias, de justamente todos esos antecedentes tan importantes para comprender el pensamiento, el cristianismo como tal, y ya precisamente ya la cuestión mística, ¿sí? Pues justo enlazar con las diferentes religiones y cómo se va a ir construyendo el amor a Dios a través de diferentes reflexiones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por de verdad habernos iluminado con tu conocimiento, Juan San Agustín. Entonces, además de agradecerte, pues justamente es ahora escuchar las preguntas, las dudas, los comentarios, reflexiones que tengan los participantes del seminario con respecto a lo que nos habló Ramón, con respecto a la ciudad de Dios, sus lecturas, lo que ustedes gusten. Eh, Ahora es el momento, creo que Erika había levantado la mano. Sí. Sí. Sí, muchas gracias, Clemente. Gracias, Ramón. La verdad, debo, eh, pues la verdad que quisiera agradecerte toda la explicación que nos diste. En lo personal, me da pena decirlo ante todos, pero tenía todavía la tengo, tenía una gran ignorancia con respecto a identificar o a poder comprender ciertas ideas, ciertos conceptos de San Agustín. La verdad me costó trabajo. Y ahora con esta explicación que nos diste acerca wow, de lo que significan las dos ciudades, lo que significa el tener esta cuestión del alma con respecto al espíritu y el alma con respecto a algo material. Y sobre estas potencias que nos hablaste de las potencias del alma, sobre lo que es la memoria, el entendimiento y la voluntad, ya encuentro un poco más de sentido a lo que he leído de San Agustín y sobre todo entender el teatro de los siglos de oro, porque había cosas que decía, ¿por qué tiene que ver con el corazón? Esta cuestión de estas dicotomías, ¿no? Los que son malos, los que son buenos, incluso en la literatura de Cervantes, ¿no? Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias y pues sí, está increíble todo lo que nos explicaste. Muchas gracias. No, al contrario, ustedes también por escucharme. Y bueno, sí, justo, yo creo que, no sé, es un poco, ahí también dependerá de la opinión de cada uno de nosotros, pero casi siempre cuando hablamos de mística pensamos en Santa Teresa o en San Juan de la Cruz, ¿no? En la gran mística del siglo de oro. Pero si nosotros analizamos sus obras, en realidad ellos están bebiendo justo de la mística medieval y de estos conceptos que vienen desde San Agustín o del propio Orígenes. Por ejemplo, no lea San Juan de la Cruz y es como, wow, es el máximo exponente en la poesía mística. Pero en realidad lo que hace San Juan de la Cruz es una glosa de todas estas obras que le precedieron, ¿no? Claro, con un lenguaje muy bonito, muy importante, nadie quita el mérito que tiene, pero al final del día la mística del siglo de oro ya está más que articulada gracias a estos autores medievales. Igual lo podemos ver para el caso, pensándolo en los virreinatos americanos. Los grandes místicos novohispanos del siglo XVI no están leyendo a Santa Teresa, no están leyendo a San Juan de la Cruz, porque sus obras todavía no se han divulgado. Están leyendo a los místicos medievales, a los autores que ustedes van a leer en este seminario. Están leyendo a San Agustín. ¿No? Y no por nada también estos hombres espirituales que van a desencadenar en la reforma como el propio Lutero, ¿no? Su referente básico es San Agustín, porque justamente estos conceptos son los que ellos tratan de llevar a una máxima reflexión, ¿no? Y es la base ante todo. Muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda más que quiera expresar con respecto a esto. Yo tengo una pregunta, por favor.
me gustaría que hablara un poquito más sobre este descarte de el Dios del Antiguo Testamento para las cuestiones místicas, por favor, porque por lo que entendí queda completamente fuera. Podría decirse que ese Dios no existe, pero lo seguimos teniendo, o sea, podemos consultarlo al leer esas fuentes. Quisiera saber si sabe o podría informar, por favor, qué pasó ahí. Sí. Hay una parte en la Ciudad de Dios, no sé si lo identificaron, ya es, si no mal recuerdo, el último capítulo, donde San Agustín se pregunta esto, ¿no? ¿Qué hacemos con el Nuevo y el Viejo Testamento? Con el Dios del Nuevo, que es un Dios más amoroso, y con el Dios de los judíos, ¿no? Que es un Dios un poco más, digamos, inclusive vengativo, ¿no? O así se puede percibir. Y San Agustín reflexiona y dice, bueno, más bien eso excede a nuestro entendimiento y es la manera en la que ellos tenían la posibilidad de expresarlo. Pero en realidad, justo ese Dios es el mismo. Porque Dios no se puede enojar, porque pensemos que si se enoja cambia de estado, ¿no? Y entonces, si cambia de estado, ya no es atemporal, ¿no? Como marcaría el dogma y en esta teología. Entonces, San Agustín dice, más bien es la manera en la que nuestros pensadores o estos pensadores judíos fue la mejor manera que tuvieron para expresarlo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en la cuestión de la mística? Cuando un místico empieza a tener esta experiencia, obviamente el Dios del Nuevo Testamento, ese Dios amoroso, es el que más prevalece, porque si no hay este amor, ¿no? De alguna manera recíproco y esta gracia de la que habíamos hablado, no puede existir esta experiencia. Pero sí perviven algunos elementos de ese Dios del Antiguo Testamento. Por un lado está el miedo, ¿no? Cuando una persona se encuentra frente a Dios, lo primero que dicen los místicos es yo sentí un profundo miedo, una profunda angustia, porque no sé cómo describir eso, ¿no? Creo que el maestro Clemente lo señalaba por ahí al principio de la sesión, ¿no? Es algo que impone, es algo que a la persona le provoca inclusive ese pavor, ¿no? Algunos autores de la fenomenología de la religión le conocen como el mysterium tremendum, ¿no? Es decir, ese momento en que la persona se ve tan pequeño frente a Dios, ¿no? Que no sabe qué hacer al respecto. Entonces, eso por supuesto que viene heredado de ese Dios del Antiguo Testamento. Otra cuestión también que está ahí presente, que es lo que dicen los autores místicos. Cuando la persona empieza a tener esta experiencia divina, no puede durar mucho tiempo, porque si durara más tiempo, la persona fallecería, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar lo que pasaban los sacerdotes hebraicos con el Arca de la Alianza, ¿no? Solo podían estar un momento, porque si estaban más tiempo, el sacerdote caía fulminado, ¿no? Entonces también es una idea que está prevaleciendo en ese imaginario y que pasa a la experiencia mística cristiana, ¿no? Entonces, esos elementos, claro que siguen presentes ahí. Quizá el que más prevalece, ante todo, es la idea del Dios amoroso, pero de cualquier manera, este miedo, esta reverencia, el no poder estar frente a Dios todo el tiempo, el no poderlo contemplar directamente, ¿no? El de la naturaleza frágil que no se puede mantener frente a esa, majestad, son cosas del Antiguo Testamento que sí están pasando, por supuesto, al terreno de la mística y del cristianismo, digamos ya, del Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien. Sí, justamente ese es un tema muy interesante, el misterio tremendo, que también tenía justo una curiosidad ahí. Max había levantado una mano, luego a Elizabeth, pero a ver, Max. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Sí. A ver, voy a intentar nuevamente prender la cámara. Ahí está. Bueno, primeramente, muchas gracias por la exposición. Está bastante completa y bastante necesaria también para comprender, como estaban comentando, pues, las bases de lo que estamos leyendo actualmente. Solamente algunas cuantas cosas quería comentar. Y claro, y más bien agradezco que haya empezado justamente por Zoroastro, ¿no?
justamente estos días estoy revisando, debido a que asisto también a unas clases en filosofía con un profesor, y él estaba comentando justamente de la visión del tiempo en el zoroastrismo, ¿no? Y justamente dijo algo muy interesante que quizás lo traigo para que también la clase, ¿no? Lo comparta. Es que con Zoroastro, ¿no? Que es, no se sabe exactamente en qué fecha, pero el siglo séptimo, siglo más del séptimo antes de Cristo, pero a partir de él, comentan los historiadores de la religión, en fin, que empieza la eterna lucha del bien contra el mal. O sea, es debido a esa influencia zoroastriana, porque claro, Zoroastro, al final su religión llega a ser fuerte con Ciro el Grande, ¿no? De los Aqueménidas, ¿sí? Y claro, y Ciro el Grande aparece en el Antiguo Testamento, porque claro, ellos acogen a los pueblos judíos, israelitas, en todo caso, no sé cuál es la dimensión más correcta, y lo tienen, ¿no? Porque ahí está justamente, aparece Daniel por ahí, incluso en el libro de Isaías también aparece Ciro el Grande, ¿no? Entonces, ellos le otorgan esa teología, bueno, esa idea de una lucha eterna entre el bien contra el mal. Y justamente, como usted mencionó, San Agustín pasó, creo que unos 10 años de su vida por ahí siendo maniqueo, ¿no? Y los maniqueos, justamente era también nuestro lenguaje maniqueo, es ve negro y ve blanco, ¿no? Ve ambas cosas. Y claro, es debido a su influencia cristiana ya, y que ya luego a ser cristiano, que logras de alguna forma superar esa contradicción, ¿no? En la figura de Cristo. Entonces, este Zoroastro creo que es muy importante porque, claro, Zoroastro, la región donde sale, ¿no? Donde está, influye mucho, ¿no? En las religiones monoteístas, porque también va a influir también en el Islam, ¿no? En el Islam también tiene esa misma visión también, ¿no? Y ahora entrando, ya una pregunta es para usted, entrando en el tema del amor en la mística, ¿no? ¿Qué tipo de amor? Porque claro, hay varios tipos de amor, ¿no? Para los cristianos, bueno, desde el griego entiendo que hay 4 tipos de amor, en latín creo que hay en general 2, el, 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 um, el amor, como se escribe amor, y el otro que es el diligere, ¿no? Pero también está el caritas. Entonces, ¿qué tipo de amor es? Porque claro, no creo que sea el amor erótico o el amor filial. ¿Qué amor es? ¿El amor ágape? ¿El amor, qué tipo de amor es este de los místicos? ¿O es todos los amores a la vez? Eso sí, no tengo no tengo una respuesta para ello, que eso usted pueda darme unas cuantas luces al respecto. Sí. Y bueno, pero ahora solamente eso. Gracias. No, gracias a ti, Max. Bueno, aquí quisiera comentar 2 cosas, aprovechando esta cuestión que mencionas sobre el zoroastrismo y el maniqueísmo, que por supuesto son pieza fundamental en San Agustín. A mí siempre me pareció muy interesante cuando empecé a ver estos temas, nunca lo había realmente reflexionado, visto del todo, pero veamos que si nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, no existe la noción de demonio, ¿no? De diablo en la religión judaica, hasta el libro de Job, ¿no? En el libro de Job es cuando nosotros realmente podemos ver por primera vez la presencia del demonio. Y eso tiene que ver justo durante el cautiverio que tuvieron los israelitas en Babilonia, ¿no? Justamente a partir de que ellos van a beber o van a conocer la religión zoroastrista, ¿no? Que tiene su mayor expansión en ese momento, es cuando introducen esta figura del demonio o esta figura del mal, ¿no? Y claro que San Agustín, siglos más tarde, aunque ya está más que consolidada la imagen del demonio, por esta estancia que tiene con los maniqueos, podríamos decir que es uno de los grandes pensadores que va a tratar de definir la noción del mal en el cristianismo. Y creo que San Agustín tiene reflexiones muy interesantes sobre estos temas. De entrada, él mismo dice, yo no concuerdo con el maniqueísmo, yo no concuerdo con el neoplatonismo de negar la carne, no de negar la parte material, pero a veces sí lo hace, ¿no? San Agustín es un pensador que todo el tiempo está hablando de la corrupción del cuerpo por culpa del pecado, ¿no? Y eso va a ser fundamental porque esta línea agustiniana va a estar presente durante la Edad Media y justo va a contrastar con otras, como la de Santo Tomás de Aquino, que dice, bueno, sí, pero el cuerpo no se corrompió tanto a pesar del pecado original, ¿no? Pero San Agustín sí va a ser uno de los grandes exponentes. Y eso es muy importante porque San Agustín, no sé si ustedes se dieron cuenta y les llamó la atención el tema de los predestinados,
para el final de los tiempos, y que eso también va a ser un dolor de cabeza para el siglo XVI, porque al final de cuentas es la teoría de Lutero, ¿no? Y sobre todo de algún personaje como Calvino, que solo algunas personas han sido predestinadas por Dios desde el principio de los tiempos para salvarse, ¿no? Pero si eso es así, entonces, ¿qué hacemos con el libre albedrío, con la voluntad? Si ya había personas, de alguna manera, pues predestinadas para salvarse, ¿no? Entonces, San Agustín también no lo dice tan explícitamente, pero sí, él sí parte de una idea de que Dios desde el principio de los tiempos sí sabía ya quiénes se iban a salvar, ¿no? Claro, lo que dice para salvar un poco esta cuestión es, bueno, pero él no lo manifiesta para que cada persona haga su voluntad, ¿no? Lleve a cabo su libre albedrío. Pero claro que él se habla de una predestinación y también de una predestinación de los santos, es decir, los que van a alcanzar esa santidad, también ya desde el principio de los tiempos Dios sabía quiénes eran, ¿no? Y por eso no es casual que la Reforma, que el calvinismo y que todas estas confesiones que hoy llamamos protestantes, su base haya sido San Agustín, ¿no? Entonces, esta noción del pecado, esta noción de los predestinados, San Agustín no la podría haber desarrollado sin esta estancia con los maniqueos durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, porque aunque el cristianismo ya lo tenía presente y también fue por su estancia, mejor dicho, por una herencia hebraica cuando estuvieron en Babilonia, San Agustín lo va a desarrollar con mayor ímpetu y con mayor fuerza, ¿no? Sobre el amor de los místicos. Es interesante porque en esencia o en teoría es el amor de la caritas, ¿no? Es ese tipo de amor el que los místicos están desarrollando. Tanto así que dicen, la caritas se manifiesta en el Espíritu Santo, ¿no? Este amor después no solo tiene que quedar entre el Dios y la persona, sino que después se tiene que materializar en el prójimo, ¿no? Y aquí es un punto fundamental que va a explicar la mística de los siglos venideros. ¿Qué pasa cuando el místico ya logró la unión con Dios, ¿no? El místico, vamos a suponer, la persona es un místico que sí tuvo esa gracia. Dios le dio ese don, ¿no? Para ser místico. Y él realmente lo cultivó, llevó a cabo todos los, digamos, todos los elementos para alcanzar la unión con Dios. Pero ya cuando se une con Dios, ¿ahora qué pasa? ¿Ya llegó al final del camino o todavía hay algo más por hacer, ¿no? Y la mayoría de los místicos va a decir, no, ese no es el final del camino. Ya que logró esa perfección, esa unión con Dios, ahora tiene que manifestarlo en amar todavía más al prójimo, en ser todavía más caritativo, ¿no? Si no, esa unión no ha funcionado. Y ahí una de las autoras que más va a desarrollar esta idea es Santa Teresa, ¿no? Que dice, yo ya logré esa experiencia mística con Dios, ahora yo me tengo que comprometer más con mis hermanas y con el prójimo, ¿no? En llevar esa caridad que yo ya experimenté, pero ahora hacia mi prójimo, ¿no? Y eso va a ser fundamental para distinguir varios tipos de mística, porque va a haber algunos místicos y por eso van a terminar siendo condenados ya, estamos hablando del siglo XVI, por el Santo Oficio, porque ellos van a decir, yo ya logré la perfección, ya no tengo nada que hacer, ¿no? Yo ya alcancé ese amor perfecto. Y la mayoría de los místicos dicen, no, porque el amor místico viene de la caritas, ¿no? Sin eso no se puede comprender. Ahora, eso es en esencia, pero en la práctica, la mística en realidad también va a beber de distintos tipos de amor. Pensemos en el Cantar de los Cantares, pensemos en San Juan de la Cruz. Es un amor extremadamente erótico, ¿no? Porque al final de cuentas, los simbolismos que utilizan estos místicos es como una consumación matrimonial, ¿no? Hay una imagen muy interesante en el siglo XVIII que de alguna manera sintetiza todo esto, que es Cristo recostado como el divino esposo, ¿no? En un lecho de flores, esperando a que venga el alma a consumar el matrimonio. Entonces tiene tintes eróticos que, sobre todo en el siglo de oro, lo va a desarrollar con mayor fuerza, ¿no? Entonces, la esencia es la caritas, pero también en la práctica el amor místico va a beber un poco de todo. Ahora, seguramente ustedes lo verán en este seminario. El siglo XII va a ser fundamental porque la mística va a beber del amor cortés,
¿no? El amor cortés, esa literatura cortesana que se desarrolla sobre todo en la zona de la Provenza, en Francia, va a influir mucho en la mística, porque después los místicos van a hablar de esa unión como un castillo, ¿no? Pensemos en estos jardines, ¿no? Que también forman parte de la literatura cortesana, después de los libros de caballerías, ¿no? Toda esta literatura va a influir en la mística. Entonces, claro, la mística no viene de esa tradición, pero al final se va a ver influida. Y yo en lo personal siento que la mística va a alcanzar esa expansión o esa perfección, si queremos usar una palabra, gracias a la influencia del amor cortés, porque eso lo va a definir de alguna manera para todos los siglos posteriores. Interesante. Muchas gracias. Sí, justamente sobre lo último tenía bastantes dudas porque también estoy leyendo a Hildegarda con un grupo, estamos leyendo Tibias y ahí sale la palabra amor directamente, ¿no? También sale Caritas. Entonces, cada vez que menciona amor, tengo una confusión de ¿por qué menciona amor, amor? No supuestamente es Caritas nada más. Sí, Entonces, claro, si ahora ya se fusionan con muchas tradiciones más, entonces ya el mismo vocabulario místico también se amplía, entiendo, ¿no? sí, Y exacto. claro, tiene más nociones para designar esta unión, la unión mística, ¿no? Sí, Y antes de que dé paso, un chiquito nada más, y le doy paso a Jocelyn, el tema de los sentidos del alma y la potencia del alma, eh, empezando por lo último, las potencias del alma, ¿no? Y al final, ¿dónde está el alma? Eso no es propio del cristianismo, ¿no? Yo sé que en otras culturas también ellos se ubican, ¿no? Se piensa con el corazón, ¿no? El corazón es el órgano de conocimiento, es decir, se piensa con el corazón. Y estoy pensando, por ejemplo, en los antiguos indios pieles rojas, ¿no? Más o menos más arriba de México, ¿no? Donde antes existía, pues, todas esas tribus, ¿no? Ellos pensaban con el corazón, ¿no? Y también en otras tradiciones también se piensa con el corazón. Entonces, esto no sé si fue influencia de alguna tradición antigua, porque también entre los griegos más o menos hay algo interesante, o si es una propuesta de San Agustín mismo, o como, no sé, una influencia, no esto de pensar con el corazón, porque está desperdigado por el mundo también, ¿no? Es algo natural, incluso diríamos, ¿no? Es algo común, esto de pensar con el corazón. Esa sería una, y sobre el otro, sobre orígenes y el tema de los sentidos del alma, justo recuerdo que tengo un texto de la importancia que le dan al olfato. Justo estaba leyendo un autor también místico, y él mencionaba que cuando Dios se presenta, o cuando lo divino se presenta, uno lo reconoce por el olfato, por cómo huele, ¿no? Y acá tengo unos pequeños fragmentos que quiero compartir y con esto ya me callo. Dice lo siguiente, ¿no? La fragancia revela la presencia de un Dios o de un ser sobrenatural. La presencia divina se hace a sí misma conocida por la fragancia, que es una forma perceptible de un espíritu invisible. La fragancia pertenece al ser esencial de los dioses. El olor de Dios es su revelación a través de la fragancia. La fragancia es una señal de la presencia divina en toda su inmediatez. En sus epifanías, los dioses son percibidos como un perfume fragante. Bueno, nada más, gracias. no, gracias a ti, Max. Yo estoy segurísimo que esta idea de los sentidos del alma y la cuestión de que el alma radica en el corazón no es propia o exclusiva del cristianismo, ¿no? Sin duda alguna, viene también de unas tradiciones de esta región, ¿no? Del Mediterráneo, del Egeo. Desconozco ahí sí alguna influencia muy directa, ¿no? Al respecto, pero lo que sí podría comentar es que justo San Agustín es el que va a catapultar y a materializar con mayor fuerza esta idea, porque si nosotros revisamos los textos anteriores, no encontramos sobre todo el tema de las potencias, ¿no? Ya están obviamente los sentidos, pero las potencias no, y San Agustín es el que va a reflexionar. Tanto es así que en su otra obra de las Confesiones, por ejemplo, él tiene un capítulo específico para cada una de las potencias. Y algunos autores ya modernos han dicho, bueno, esta cuestión de la memoria en San Agustín obviamente le está enfocando en el tema del alma, pero también podríamos verlo como una suerte de teoría o de propuesta epistemológica de San Agustín, es decir, cómo conocemos el mundo. Y San Agustín lo dice a través de la memoria.
¿no? Claro, él no está pensando en nuestros términos, digamos, en una epistemología ya post-18, ¿no? Post-era secular, pero claro que está reflexionando sobre cómo recordamos, cómo vemos el mundo, cómo podemos aprender algo. Él incluso se acuerda de que cuando era estudiante, ¿no? Cómo había aprendido el latín y dice, bueno, eso lo aprendí con mis sentidos corporales o mi alma también tenía ahí algo que ver, ¿no? Es decir, es una propuesta de conocimiento. Entonces, muy, muy interesante y sí creo que él es uno de los, prácticamente el que la desarrolló, ¿no? Y ya por último, sobre los sentidos, efectivamente el olfato es fundamental, tanto es así que ya para, yo calculo siglo XII, siglo XIII, una de las características que va a definir si una persona es santa o no, es que muera en un olor a fragancias, ¿no? En una suerte de rosas. Y muchas veces alguien dice, bueno, todo el mundo dice que esa persona es santa porque cuando falleció olía a rosas, yo no olí nada. ¿No? Y lo que le dirán los teólogos, bueno, sí, pero es que tú estás oliendo con tu olfato natural. No has permitido que tu alma con su olfato pueda detectar ese tipo de olores, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Max, por tus valiosas participaciones, siempre tan detalladas precisamente. Antes de dar la palabra a Jocelyn Lata, había levantado la mano Elizabeth. Todavía Sí, tenía otra vez. gracias. Ujú. Sí, bueno, era una pregunta y una pequeña aportación. La pregunta es respecto a cuando estabas terminando tu plática, tu presentación, perdón, estabas mencionando acerca de los místicos de América. Entonces, quería pedirte de favor si nos puedes enlistar algunos de ellos para, pues, también poderlo ahondar, los que tú consideres que pues que sean los más importantes. Y Sí, una pequeñita aportación respecto a la pregunta, creo que la hizo Jocelyn, no sé quién la hizo, respecto al del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que tal vez quisieran revisarlo en la Biblia porque esa es la base el fundamento pues de ese también consideración de un Dios que ahora es amoroso, aparece en la Biblia. De momento recuerdo solamente dos pasajes. Uno donde cuestionan en el Nuevo Testamento a Jesús acerca de si es lícito repudiar a la esposa. Y entonces él explica cómo Moisés se los permite a los antiguos judíos porque eran duros de corazón, justamente hablando de, pues eso, de que el alma, ¿no? Está en el corazón y entonces se los permite, pero él dice que no es correcto, que si una mujer es repudiada y el hombre vuelve a casarse, ambos, bueno, y ella también, ambos están cayendo en adulterio, porque ese no era el proyecto original. Y hay otro pasaje en donde le preguntan también acerca de una ley de Antiguo Testamento que dice que se deberá de pagar ojo por ojo y diente por diente. Y entonces él ahí ya explica que no debe de ser así. Y es cuando dice que no se debe de perdonar solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿no? O sea, siempre. Y entonces esos dos han sido como, bueno, esos entre otros han sido como principios también donde se empieza a considerar como el a partir de Cristo y de que viene a explicar las cosas, ¿no? Como tenían que haber sido siempre, entonces se considera a Dios como ahora un Dios de amor, cuando anteriormente era el Dios de los ejércitos, el Dios del brazo fuerte, el Dios invencible, el de la venganza, y incluso en algún lugar por ahí leí que estaba sediento de sangre, el vencedor siempre, el conquistador. Y ahora no, ahora va a ser un Dios de amor, un Padre, ¿no? Este amoroso, a quien podemos acudir sin miedo y que además nos va a perdonar todo lo que estemos arrepentidos, ¿no? sí. Oye, y muchas gracias por la conferencia, ha sido muy, muy interesante. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Elizabeth, por el comentario final, justo para redondear y ampliar un poco sobre la pregunta. Y ya sobre los místicos en América, les pongo aquí en el chat 3, quizá uno de los más o de las más conocidas es Santa Rosa de Lima, ¿no? Esta santa peruana,
Pero hay otros dos muy interesantes para el caso novohispano, Gregorio López y Fernando de Córdoba y Bocanegra, que inclusive ellos dos escribieron obras místicas. Fernando de Córdoba y Bocanegra parece que no fue autor original, sino más bien él glosó otras obras que ya venían desde la Edad Media. Y Gregorio López, por cierto, él hace unos comentarios al Apocalipsis, siguiendo mucho a San Agustín, muy interesantes. Y cuando nosotros revisamos los libros que ellos leían, ¿no? Uno dice, bueno, por ejemplo, Gregorio López muere ya casi a principios del siglo XVII, y él sí tenía en su biblioteca un manuscrito de Santa Teresa, porque también pensemos que en esta época, contrario a lo que luego pensamos, ¿no? De que la imprenta revoluciona el pensamiento, en realidad la imprenta, claro, es fundamental porque ayuda a que se empiece a divulgar más rápido, pero mucha gente todavía sigue copiando manuscritos, ¿no? A mano, porque es la mejor manera y más barata de hacerse con una obra. Entonces Gregorio López tenía un manuscrito, una copia de las obras de Santa Teresa. Pero fuera de eso, todo lo que tienen estos autores son obras medievales, ¿no? Ellos no están leyendo al siglo de oro, están leyendo ¿a quién? Al maestro Eckhart, a Tauler, a Santa Catalina de Siena, ¿no? A Hildegarda, a Santa Gertrudis la Magna, es decir, su horizonte de la mística americana es la mística medieval. Por eso es fundamental, ¿no? Tenerla ahí presente. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Muy necesarios los nombres precisamente sí, novohispanos para este estudio. Vamos cerrando la sesión con la pregunta de Yoselina a Lata, y brevemente Cintia y final, para ya ahora sí concluir la sesión. Por favor, Yoselina. Sí, no, descuida, no voy a ser erudita, sino que más bien mis preguntas son muy preguntas de niña que me surgieron justo con tanto las respuestas que se dieron tal vez a algunos participantes y también la misma exposición, ¿no? Y también de la lectura, ¿no? Bueno, lo primero que me vino primero de las respuestas o tal vez de los comentarios que ya se han dado es respecto a lo del corazón, ¿no? Y eso me recordó un poquito a los confucianos que, bueno, en primer lugar, en chino se escribe mente y corazón tal cual, o sea, se escribe del mismo modo. Pero es más, ellos siguen a lo que sería el cielo, más que por ser bueno, por ser espontáneo, y es que el corazón no depende de la razón, ¿no? Entonces es una figura muy potente para muchas culturas, por eso mismo. Entonces yo diría que sería una figura que tal vez por eso impacta mucho en el simbolismo humano. Ahora sí, lo que tenía de la lectura es que San Agustín menciona mucho la esperanza, ¿no? Y la esperanza, justo ya tocándolo con la mística, pues quería ver cómo es que se relaciona al final, porque si bien es cierto, San Agustín menciona la esperanza, sobre todo la esperanza en el juicio, ¿no? O sea, eso espero yo que llegue. ¿Cómo se relaciona esto con la mística en todo caso? O sea, o con la gracia, yo diría, ¿no? Porque tal vez yo puedo decir en mi mente, tal vez diciendo, ay, ya San Agustín, pues yo tengo la esperanza de que Dios me va a dar la gracia por el amor siempre, y por eso es que yo siempre me paro esforzando, tal vez es así, y por eso yo persigo en la labor mística, pero luego mencionaste esto de Sor Juana, si bien no recuerdo que ella parece desesperanzada de que le den la gracia. Entonces ahí me vino como que el asombro y digo, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que puedo relacionar la esperanza con, pues, con la parte mística y en general, tanto con San Agustín como el desarrollo posterior? Lo otro que también me sorprendió, insisto acá, y que ya más o menos se respondió con la respuesta que se dio, creo que a la parte de los amores y después el posterior desarrollo, era esto de lo místico con la religión. Recuerdo que en un momento mencionabas, no, si leemos acá esto es místico y si leemos esto acá es parte de la religión, ¿no? Te digo, cachito nada más, que en todo caso la religión sería lo más práctico y social, entonces tal vez la mística al seguir este camino solitario, pero que después me dices que vuelve, ¿no? Esta mística que vuelve sería, o sea, no se separaría de la religión, más la otra mística que tal vez no vuelve,
ahí cómo es que vemos eso, ¿no? Entonces me surgieron estas dudas porque también mencionaste esta diferencia, ¿no? Entonces sí quisiera tener un poquito más de ampliación en estos aspectos. Entonces te dejo con esas dos consultitas. Gracias. No, gracias a ti, Jocelyn. Sobre el tema de la esperanza, creo que es importante también porque, claro, San Agustín la desarrolla mucho. La esperanza es una de las virtudes, ¿no? Recordemos que en el catolicismo, y justo San Agustín lo recalca, dice, hay 3 virtudes teologales y 4 cardinales, ¿no? Las 3 virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Y las 4 cardinales o temporales son la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza, ¿no? Estas virtudes, que en total suman 7, no son propias del cristianismo. En realidad los cristianos lo toman del epicureísmo, porque ya los epicureístas habían hablado mucho de estas virtudes. Y San Agustín dice, claro, de todas estas virtudes, todas estas virtudes son importantes, pero ¿cuáles son las que de alguna manera nos permiten funcionar mejor, ¿no? Y dice, bueno, de entrada son las 3 teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La fe por la creencia que tenemos, la caridad por este amor del que hemos estado hablando. Y la esperanza justo tiene que ver más bien con la gracia de que nosotros nos vamos a poder salvar, ¿no? Es decir, esta creo que va a ser la diferencia fundamental con otras teorías o otras doctrinas, como va a ser el calvinismo, ya en pleno siglo XVI de la Reforma, ¿no? Nosotros no sabemos quiénes nos vamos a salvar. San Agustín dice, yo sí creo que Dios lo sabe, porque pues es omnisapiente, ¿no? Desde el origen de la creación, desde antes de la creación, Dios sabía ya quiénes se iba a salvar, pero nosotros no lo sabemos. Entonces nosotros tenemos la esperanza de salvación, ¿no? Entonces, en esa esperanza es donde va a radicar nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Nosotros podemos hacer todo lo posible por alcanzar esa salvación, ¿no? Esa sería como la gracia con mayúsculas, ¿no? La gracia que nos va a permitir salvarnos. Pero luego tenemos una gracia con minúscula, que es la gracia de la mística. Y ahí San Agustín dice, bueno, también nosotros realmente no sabemos quiénes vamos a ser santos, ¿no? Quiénes vamos a ser bienaventurados, pero podemos intentarlo, podemos intentar ser o recorrer ese camino de la mística. Y todos los místicos van a decir lo mismo. Yo no sé si Dios me ha dado esa gracia, pero voy a intentarlo. Voy a ver si a lo largo de mi vida se me manifiesta, ¿no? Creo que no me acuerdo si es Santa Teresa o San Juan de la Cruz que dice, yo pasé 20 años así, y en una de esas, pues yo seguí esperanzado a que a lo mejor en algún momento me iba a llegar, ¿no? Pero claro, hay otras personas como Sor Juana que dice, yo creo que yo no tuve esa gracia de la mística, ¿no? No de la salvación, por supuesto que esa todos están esperanzados. Por eso yo creo que me voy a enfocar en este conocimiento de las letras, ¿no? Claro, eso también fue en un momento puntual de su vida, ¿no? Que también eso puede ir variando a lo largo de la experiencia personal de cada persona. Pero digamos, la esperanza en la salvación, en la gracia universal, esa todos la tienen y creo que es lo que nos diferencia en sistemas de pensamiento con otros que van a surgir en otros siglos posteriores, ¿no? Y luego tenemos la gracia como la mística, que bueno, no es un don para todos, pero que el místico puede intentarlo. Y sobre la segunda pregunta de cómo es este camino, ¿no? De ida y vuelta, en realidad justo lo que sucede es que para el 90% de los místicos, podríamos decirlo así, ellos justo es lo que señalan, bueno, yo ya cuando alcanzo esa experiencia, cuando alcanzo esa gracia final, ¿no? La mejor manera de que yo la pueda enriquecer y que sirva para algo es llevarlo hacia mi prójimo, ¿no? Llevarlo hacia el mundo. Es decir, los místicos cuando alcanzan esa unión con Dios, lo que dicen es que su alma de alguna manera alcanza cierta perfección. No es la perfección de la resurrección, ¿no? Pero digamos, en el mundo terrenal es lo más perfecto a lo que pueden llegar, porque es un momento en el que el alma, al tocar a Dios, se diviniza, ¿no? No se vuelve Dios, pero sí al tocarlo, al acercarse a él, adquiere unas características divinas, ¿no? Siempre ponen esta metáfora, es como cuando juntamos el hierro con el fuego. El fuego sigue siendo fuego y el hierro sigue siendo hierro, pero al momento de fundirse hay un momento en el que parecen que son la misma cosa, ¿no? Entonces, el místico dice, mi alma ya se divinizó, pero para que esto tenga sentido, bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es pues mostrarme con mayor amor
con el prójimo, ¿no? Tener una mayor actividad en la tierra, con mis semejantes, etcétera, ¿no? Eso es un 90% de los místicos. Pero sí va a haber por ahí algunos místicos que van a decir, no, o sea, yo ya cuando alcancé la perfección, yo ya no necesito hacer más. Y es ahí en donde desde finales de la Edad Media y sobre todo en los siglos XVI y XVII, esos místicos van a ser tachados de herejes y muchos van a terminar siendo condenados por alumbrados, por quietistas, por molinistas, ¿no? Todas estas herejías que la Inquisición clasificó sobre todo para el siglo XVII, porque muchos de ellos van a decir, como yo ya alcancé la perfección, ya no necesito hacer obras de misericordia, ya no necesito de los sacramentos, ya no necesito de la intermediación clerical, ¿no? Entonces eso también va a despertar un enojo por parte de la iglesia porque dice, bueno, estos místicos ya se la quieren agarrar por la libre, ¿no? Entonces ese es justo en el camino ida y vuelta donde sobre todo estos sacerdotes van a insistir mucho en que, bueno que eres místico, pero tienes que regresar, ¿no? Y sin negar pues todo lo que te da la iglesia, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Ramón. Bueno, ya para concluir, Cintia, ¿tú ibas a decir algo rápidamente o...? Sí, bueno, solamente le iba a preguntar por más nombres de místicos de los siglos de oro, por favor, porque yo solo conozco a San Juan de la Cruz. Creo que es lo que en su momento mi curso de siglos de oro dio para estudiar. Entonces me gustaría, por favor, más recomendaciones. Sí, yo le recomendaría mucho el libro de Andrés Melquiades Martín, que justo es la mística en los siglos de oro, porque él ahí hace una lista de 2000 obras de mística en los siglos de oro, ¿no? Son 2000 títulos que él logró de como sintetizar y un poco identificar. Y sí, son un montón, ¿no? Claro, nosotros siempre tenemos más en mente a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa, o a Fray Luis de León, ¿no? Ya si nos queremos ver un poquito más ambiciosos, pero no, hay un montón de autores, obviamente muchos de ellos, en realidad, como les había comentado, sus obras no es que no sean originales, también en esta época no existe el concepto de originalidad. Es muy usual que los autores vayan a otras obras y hagan glosas, hagan comentarios, los expongan, ¿no? Pero San Juan, Santa Teresa no hubieran sido estos exponentes que conocemos si no se hubieran acercado a autores contemporáneos como Fray Francisco de Osuna, que también es uno de los autores fundamentales del momento, ¿no? O autores previos de la mística medieval, o inclusive a otra tipo de obras. Por ejemplo, San Juan de la Cruz por ahí decía, mucho de lo que a mí me ayudó fue no solo leer el Cantar de los Cantares, sino la poesía de Garcilaso, ¿no? O esta obra también fundamental que fue Cárcel de Amor, para entender también el tema de la mística como un castillo interior, ¿no? Diría Santa Teresa. Pero ahí les recomiendo mucho las obras, escribo por acá, que es Melquiades Andrés Martín. Todo lo que él ha escrito, justo él trata de ahondar más en todos estos autores de la mística de los siglos de oro. Muchísimas gracias, Ramón. Yo creo que hablo por todos cuando de nueva cuenta agradezco tu presencia, tu gran conocimiento sobre el tema, que nos has dado tu tiempo también para responder cada una de las preguntas, de las inquietudes de manera detallada. De verdad que fue un gran gusto y un placer tenerte como invitado. Ya saben que pues cuando quieran acercarse a estudios novohispanos de mística, ahí están los trabajos de el doctor Ramón Jiménez, que seguramente va a dar muchas cuestiones al respecto sobre estos temas tan apasionados, ¿no? Gracias por compartirnos tu gran pasión por estos temas también. Y bueno, pues entonces, de nueva cuenta, agradecerte. Damos por concluida esta segunda sesión del seminario. Acuérdense que la siguiente sesión ya empezamos con las místicas medievales, con Hildegarda y con Matilde de Magdeburgo. La antología ya está subida en el Drive, ahorita les pongo las especificaciones y vamos justamente ya a ver la propuesta femenina con respecto al amor a Dios, la contemplación y todas estas cuestiones. Entonces, Ramón, nuevamente muchísimas gracias y un placer tenerte. No, gracias a ti por la invitación, gracias a todos ustedes por escucharme, por compartir estas inquietudes y también por los grandes aportes que han hecho en esta tarde-noche.
Muchas gracias. Que todos tengan un excelente sábado y fin de semana. Nos vemos la próxima. Mil gracias. Muchas gracias. Estuvo muy padre, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy padre. Gracias, Ramón. No, gracias a ustedes.